Desde Cieneguilla, Distrito Turístico y Ecológico, transmite Radio Cadena 97.7. Siempre contigo. En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días, queridos amigos. Gusto estar con ustedes. Un día tan hermoso, este clima tan bello, todo. ¿Qué más quiere uno? Estar feliz, agradecido de la vida, realmente apreciando, ¿no? Todo lo que tenemos en nuestro entorno, desde lo que la naturaleza nos da hasta lo que nosotros podemos construir, una familia, amistades, un buen trabajo. Y hacer todo con amor, con excelencia, con gusto. Eso sería una vida agradable. Pero muchas veces uno escucha sobre la felicidad, esa búsqueda infinita de todo el mundo, de querer sentirse bien, pero muy poco queremos asumir que eso depende de nosotros, de abrir los ojos, ver las bendiciones que nos rodean y de contar con nuestras capacidades materiales, espirituales, lo que nos puede ayudar a construir esa paz, esa unidad, ese amor que todos anhelamos y todos lo disfrutamos. Bueno, como conocen, este programa Perlas de Sabiduría es un programa auspiciado por la comunidad Bahá'í de Cieneguilla. Es una comunidad religiosa, se puede decir, aunque el concepto de religión en nuestros programas lo van a ir descubriendo ustedes, que es un concepto totalmente novedoso de lo que es la relación entre el creador y la creación, que nosotros somos parte de esa creación. Lo entiende en una forma mucho más actualizada, como Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, nos ha traído las enseñanzas y nos ha explicado. Este programa trata de compartir con ustedes justamente esas guías, enseñanzas, leyes, ordenanzas, toda la novedad que Dios ha enviado a través de Baha'u'lláh, si quiere decir la gloria de Dios, el enviado de Dios, el portavoz de Dios, la manifestación de Dios para esta época, por lo menos hasta para 1000 años. Porque así fueron las religiones reveladas en diferentes épocas. Tenemos en la historia, ¿no? Seguramente ustedes también han escuchado sobre Krishna, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre Zoroastro, sobre Buda, y bueno, por supuesto conocen a Jesucristo, también sobre Muhammad, el Bab y actualmente Baha'u'lláh. Y todos ellos son enviados de Dios, porque Dios siempre da guía a este mundo, a nosotros que somos sus criaturas, sus hijos. Los diferentes mensajeros de Dios son como pasos que guían a la humanidad hacia Dios. Y cada mensajero de Dios trajo las enseñanzas más apropiadas para la gente de su época. Por ejemplo, en tiempo de Krishna, las instituciones de la sociedad eran basadas en la familia. Él trajo espíritu, Abraham trajo obediencia, Moisés trajo ley y orden para el mundo, Zoroastro trajo pureza, esos eran esencia de sus enseñanzas, Buda trajo renunciación, Jesucristo trajo amor, Muhammad trajo sumisión, el Bab es inicio de una nueva era, y Baha'u'lláh trae como el propósito de su misión, de su dispensación, la unidad. Justamente esta semana nuestro programa va a estar dedicado a ese tema muy importante, la unidad, y vamos a ir conversando. Pero antes de ir a nuestro tema, quería hacerles recordar nuevamente que este año estamos celebrando el bicentenario de nacimiento de Baha'u'lláh. Cuando digo este año no me refiero a 2017 o 2018, sino el calendario Bahá'í todavía continúa hasta marzo, hasta entre 20 y 21 de marzo, que algún día también hablaremos del calendario Bahá'í, pero el bicentenario de nacimiento de Baha'u'lláh
que ya es 200 años de nacimiento de Bahá'u'lláh, todavía continúa y todavía podemos celebrar. Muy bien, amigos, aquí en la cabina me acompaña mi querido amigo de la comunidad, Alberto Garrido. Bienvenido, Alberto. Asam, buenos días amigos. Días. Como siempre, muy contento de estar aquí y poder participar en estos programas que lo que tratamos siempre es de compartir aquellas cosas que nos puedan hacer mejores. Como ustedes saben, la fe Bahá'í es una revelación traída por Bahá'u'lláh, que es el profeta fundador de la fe Bahá'í, y una de las cosas que Bahá'u'lláh indica es que la humanidad debe llegar a la más grande paz, una paz que nunca se ha visto, que siempre se ha soñado, por la cual han hablado todos los mensajeros que mencionaba Sam, y también se hicieron grandes obras literarias, poéticas, pensando en que algún día la humanidad va a lograr esa paz. Pero para ello, Bahá'u'lláh nos dice que no va a poder ser posible mientras primero no nos unamos. Exacto. Si nos unimos, recién vamos a poder obtener unos logros maravillosos, ¿no? Claro, exactamente. No podemos llegar a paz si no somos unidos, ¿no? Eso, obvio, uno ve en una familia. Si uno desea paz, primero todos los miembros de la familia deben ser unidos, amorosos, respetuosos, ¿no? Hay una serie de comportamiento, actitudes que se necesita para llegar a esa paz soñado, como tú dices. En todas las épocas, en verdad, Alberto, cuando uno ve la historia de la humanidad, siempre la gente ha querido la paz. Y todavía el mundo no ha vivido en paz. Puede ser momentáneamente, algunos pueblos han pasado temporadas, ¿no?, de paz, pero la historia de la humanidad está lleno de guerras, de conflictos. Y uno cuando habla de la paz lo ve muchas veces cuando alguien fallece, dicen que descanse en paz, porque ya la paz como que se ha postergado para después de esa vida, ¿no? Solamente al morir. E inclusive Bahá'u'lláh es muy digamos, preciso en cuanto a temas de paz y temas de unidad, porque aún cuando hablamos siempre de paz, hablamos siempre de guerras entre pueblos, de guerras externas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, no se ve el tema, por ejemplo, de la violencia dentro de la familia. Exacto. Y decimos, sin embargo, que esos pueblos, por el hecho de no haber tenido guerras externas, han vivido en paz. Sí, y no es así, porque hay dentro de la sociedad también personas que están sufriendo y que están luchando por salir adelante o por ser reconocidos, ¿no? Y muchos postergados, ¿no? Y eso tampoco es paz, ¿no? Es cuando hay recién esa unidad en la cual podemos tratarnos en espíritu de hermandad, de igualdad, recién podemos decir que estamos llegando a una unidad para poder hablar algo de paz, ¿no? Tienes razón, porque muchas veces puede ser que los pueblos no han tenido conflictos, pero dentro de la casa misma, ¿no?, entre relaciones entre la familia, porque es como era el mundo machismo, era el mundo de no contar con la capacidad de la mujer. Por ejemplo, la mujer era sometida al hombre, entonces, bueno, siempre ha existido esa injusticia. Entonces, y Bahá'u'lláh, ¿sabes qué dice, no? Sin la justicia no hay unidad. Uh-huh. Entonces, nunca ha habido justicia totalmente en todos los niveles de la sociedad, y por eso que no ha habido unidad, y cuando no hay unidad no hay paz, ¿no? Sí, entonces el concepto de la unidad, como dice Bahá'u'lláh, es mucho más exigente porque conlleva el tema de la justicia, ¿no? Y esa justicia hace de que todos tengamos igualdad de derechos, de oportunidades, igualdad de educación, igualdad de capacidad o de posibilidades de poderse desarrollar tanto en lo material como en lo espiritual, ¿no? Exacto. Porque muchas veces se ha podido desarrollar en lo material, pero lo espiritual había también prejuicios, mucha serie de problemas que la humanidad está tratando de superarlos, ¿no? Y base todo ello, en realidad, si nos ponemos a pensar, es el desconocimiento, la ignorancia, ¿no? Sí, ¿sabes qué, Alberto? Pienso que el mundo tiene siempre esa tendencia de ir de extremo a extremo. Por ejemplo, anteriormente, por muchas épocas, la humanidad ha
ha dado mucha importancia a la religión, pero la parte ritual, la parte, ¿cómo se dice? Lo que aparenta, no sé cómo es. Sí, lo externo. Sí, externo, la parte externa de la religión, cumplimiento de leyes y todo. Muy poco de lo que realmente trae la religión, como habíamos compartido de antes, que es amor, unidad, que es obediencia, sumisión, desprendimiento, toda esa cosa. Entonces eso ha llevado a la humanidad hacia fanatismo. Incluso han llegado pueblos contra pueblos teniendo guerras, derramamiento de sangre, todo en nombre de religión. Y en otra época vemos que también la gente va a otro extremo de rechazar, de totalmente prohibido hablar de religión, porque también incluso conozco gente que dice, no, yo no quiero hablar eso, enseñar religión o esas cosas, hablar de Dios con mis hijos, ya cuando ellos son grandes, como que lo ha borrado también esa parte espiritual de la gente, de la agenda, de la familia, de la sociedad. Entonces, esos extremos, ¿no?, de ir de uno al otro, ha dañado a la humanidad. Y ahora vemos qué es lo que dice Baha'u'lláh. Cómo es que las capacidades intelectuales, espirituales, armoniosamente, moderadamente, cada uno tiene que ser educada, desarrollada, para poder llegar a ese mundo soñado, ¿no?, de la unidad, la paz, la justicia, todo lo que realmente merecemos. Sí, en muchos de los casos, por ejemplo, se hablaba, yo recuerdo, de que las religiones tenían dos aspectos, una externa y otra interna. Entonces la externa era para la gente en común, donde estaba basado en rituales, ¿no? Y el conocimiento propio de la religión estaba para una élite, en la cual estaban sacerdotes, estaban todos los clérigos de esa religión. No me estoy refiriendo a una religión en específico, sino claro, todas han presentado esta característica, ¿no? Entonces, esa parte interna y esa parte externa, a veces la parte interna estaba revestida de poder, entonces matizaban, ya no era un tema religioso, sino un tema de poder, un tema económico, y en otras partes ya ha habido tanto exceso de esto que al final la gente lo rechaza y se va totalmente al otro extremo, donde no quieren saber nada porque realmente ven que la religión no les sirve, o sea, no les da ningún tipo de soluciones y en su vida no los hace mejores. Eso. Entonces piensan que sin ella puede ser mejor. Pero la enseñanza de Baha'u'lláh indica que la religión es muy importante. Muy importante. Porque Dios siempre es a través de las religiones que va educando a la humanidad. Y las religiones no solamente surgen en un solo lado del planeta, ¿no? No, siempre ha habido para todos. Muchas veces también esa idea que tenemos de Dios, que Dios solamente es lo que yo sé de Él y es lo único y lo único que vale, también eso ha hecho mucho daño a la humanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hindú tiene una concepción de Dios, un zoroastriano, un judío, un cristiano, un musulmán, un bahá'í. Todos tenemos una concepción de Dios, inclusive entre persona y persona nuestra concepción de Dios no es tan exacta, será muy próxima, pero no es igual. Cada uno tiene un Dios individual, ¿no? Personal. Su manera como lo observa, pero muchas veces pensar que mi Dios es el verdadero y los demás no. Qué error. Entonces eso nos ha llevado a luchas, a peleas, a tratar a los demás como que son distantes, son otros, no son de los míos, sino son otros. Entonces eso nunca Dios ha querido generar ese espíritu de desunión, porque si Dios siempre en todas las religiones se habla que es un padre ¿cómo va a querer que sus hijos estén desunidos? Jamás, ¿no? Jamás. Más bien quiere que se aman, se quieren, apoyan, sean solidarios, ¿no? Por supuesto, y eso de que solamente un padre educa a uno de los hijos y que los demás no los educa, no es. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando, no? Es como le preguntaron o le decía una persona a Abdul Bahá, ¿no? Que Dios no le... Hijo de Baha'u'lláh. Que al hijo de Baha'u'lláh le decía de que él no creía en ese Dios que dejaba a los demás, que no enseñaba a todos, en ese Dios que era castigador, en ese Dios que
utilizaba al ser humano como si fuera pues un muñeco, por decir, ¿no? No es o sea, y Abdul Baha le dijo, mira, le dijo, ese Dios en el que tú no crees, yo tampoco no creo. Yo tampoco creo, porque claro. Dios no puede ser así. No es así. ¿No? Dios es igual para todos. Y no, amoroso, mira todo lo que ha creado para nosotros. Uno abre sus ojos en la mañana y ve que estamos rodeados de bendiciones. Eso es Dios, ¿no? Sí, y mira cuánto ha pasado del tiempo que estamos ya en el siglo XXI y, por ejemplo, en las organizaciones interreligiosas que hay a nivel mundial, cómo las personas que participan de todas las fes a nivel mundial, eso hay en cada país, acá en Perú también, sí, ¿no? También, aquí tenemos Consejo Interreligioso y lo que mencionan que les sorprende mucho cómo es que todos tienen los mismos valores, las mismas virtudes, tienen su manera de ver a Dios, pero se maravillan por el hecho de que cómo Dios ha podido comunicarse con toda la humanidad y a todos darles una enseñanza, y que esa enseñanza sea común, porque por ejemplo el amor a Dios, la práctica de virtudes, la práctica del amor a los hijos, de criar a los hijos, no está presente en todas las religiones del mundo, ¿no? La enseñanza de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti está presente en todas las religiones. La ley dorada, ¿no? La regla de oro, le llaman. Sí, Alberto, de verdad los que también dicen que no creen en Dios, que hay un creador que está en contacto con nosotros, que envía su mensaje, sus enseñanzas de tiempo a tiempo a través de los mensajeros, profetas, lo que queremos llamarlos, pero deben reconocer que todo que tenemos, esa parte moral, espiritual, que tiene el ser humano como amor, como solidaridad, como respeto, como veracidad, honestidad, que practican muchas personas, ¿no? Todo eso tiene un origen. ¿De dónde ha venido, no? Eso no es porque así nomás le ocurrió a alguien, ha tenido un fuente de conocimiento. Y por ejemplo las leyes que tenemos, muchas leyes ahora, ¿no? de la sociedad, es basada de las leyes que trajo Moisés, ¿no? De no matar, de no robar, todo eso son basadas de leyes y enseñanzas espirituales. Entonces, como tú dices, a veces se crea en un Dios que es tan raro, que, ¿cómo se dice? Como dijo Abdul Baha, yo tampoco creo, Alberto, porque no es así nuestro creador. Nuestro creador es creador del universo, no solamente de ese planeta, sino del universo. Y todos los pasos que está dando a través de diferentes épocas, a través de los enviados de Dios, es para llevarnos, así como cogiendo nuestra mano, poco a poco hacia esa unidad, esa paz, ¿no? Que merecemos, vivir en un mundo unido, en un mundo de justicia, de paz, de amor. Entonces estamos aprendiendo en todo momento. Sí, también mucho tiene que ver la manera como se observa cuando se ve la historia, ¿no? Por ejemplo, dentro de digamos, las enseñanzas actuales y comunes de historia, siempre se ve que el hombre va de guerra en guerra y cada hito de la historia es una guerra, sí, ¿no? Y los héroes son quienes han matado más. Sí, entonces vemos ahí pues de que esos hitos es la manera como el hombre ve su historia. Pero Bahá'u'lláh, que trae el mensaje de Dios para esta época, él nos enseña que la historia no es así, que más bien que cada vez que ha venido un mensajero de Dios, un profeta de Dios, la humanidad, gracias a sus enseñanzas, ha dado un gran salto, ¿no? Por ejemplo, sabemos que estuvo Krishna, luego estuvo Abraham, luego estuvo Buda, Zoroastro, Moisés, Jesús. Pero a ver, veamos, por ejemplo, si vemos en el caso de Krishna, es donde se comienza a formar las primeras tribus y van las primeras leyes que son la base de la estructura de la sociedad, ¿no? Cuando viene Abraham, comienza a hablar de que hay un solo Dios y comienza a estructurarse esa enseñanza. Cuando viene, por ejemplo, Zoroastro enseña que es importante definir entre lo bueno y lo malo.
y que el ser humano tiene que escoger entre ellos, ¿no? Cuando viene Moisés ya revela mandamientos, y esos mandamientos se han convertido en la base legal del mundo. Claro. ¿No? Ha creado orden en el mundo. Claro, antes de Moisés no había ese orden leyes, que después se ha generado, ¿no? Cuando vino Jesús con todo su amor, las obras sociales que hacía, justamente lo que ha generado es luego todo un desarrollo social de preocupación por el prójimo, y esto a nivel mundial, ¿no? Cuando vino Muhammad formó la primera nación del mundo, ¿no? Y esta primera nación, ahora todo el mundo vive en forma de naciones. Impulsó las ciencias Muhammad, ¿no? Obligó de alguna manera, por los requerimientos que necesitaba, por ejemplo, de repartir de herencia, el uso de fracciones. De ahí les enseñó de que Dios había hecho animales de diversas clases, se desarrolló la zoología, plantas de diversos tipos, la botánica, que tenían que orar siempre en dirección a la Meca, tuvieron que estudiar los astros para poderse orientar. Todo lo que trajeron los grandes enviados de Dios, luego han impulsado a la humanidad, y la humanidad ha avanzado inmensamente. Por eso, por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna, la NASA dijo que si no hubiera sido, por ejemplo, por todas las ciencias que se desarrollaron en la etapa medieval, que en España y en todo el mundo islámico no hubieran podido llegar a la luna el hombre, ¿no? Ahora Baha'u'lláh nos enseña de que ya es momento de unirnos, que debemos dejar de lado las discrepancias entre la ciencia y la religión, y que ambos son herramientas del ser humano para el conocimiento, tanto espiritual como material, y nos dice que tenemos que unirnos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos ha lanzado a la humanidad, le ha dado un impulso que la humanidad luego lo ha aprovechado, y a partir de eso se ha desarrollado. Paso a paso nos han tomado mano, ¿no?, de toda la humanidad, y han avanzado. Y eso que tú dices en verdad es así, que Baha'u'lláh nos enseña a ver también el otro lado de la moneda, porque la historia, como estudiamos en los colegios, en universidad, todo nos enseña solo un lado de la moneda y no el otro. Y aquí, a través de estudio de estos reconocimientos, ¿no?, de educación espiritual, a través de esos grandes maestros de la historia, Baha'u'lláh nos ha hecho ver otro lado de la moneda y reconocer esa fuerza también que tiene la humanidad, y toda esa riqueza espiritual o ese conocimiento que hemos recibido durante los siglos y siglos y siglos, ¿no? Todo lo que tenemos, la historia escrita, ¿no? Eso es importante, porque sería negar la historia de la humanidad. Lo que no quieren, bueno, lo que uno no cree en religión está en toda su libertad, por supuesto, cada persona, pero no se puede dejar a reconocer la fuerza y esa fuerza transformadora que han tenido a través de la llegada de esos maestros, grandes maestros espirituales, o llamarlos lo que queremos nosotros los bahá'ís decimos manifestaciones de Dios, porque en verdad manifiestan la grandeza de Dios y sus cualidades, ¿no? Reflejan sus cualidades. Bueno, así que sí, bonito ver el otro lado de la moneda. El otro lado, otra forma de ver la historia a partir de los enviados. Entonces, si lo vemos así, digamos, observamos y podemos darnos cuenta del impulso que Dios ha dado a la humanidad en todo tiempo, en toda época, y cómo esto el ser humano ha podido mejorar gracias a ello. Ahora tenemos que seguir mejorando, tenemos que trabajar por unirnos, tenemos que trabajar por generar más justicia en nuestras sociedades para poder unirnos y para poder llegar a una paz mucho más grande, ¿no? Entonces, justamente, digamos, por ejemplo, la enseñanza de Baha'u'lláh aclara un tema que era un problema filosófico, que era, decían, bueno, ¿qué es primero? ¿Llegar a la paz mundial o unirnos? Sí. Y muchos pensaban que primero había que llegar a la paz para después poder unirse.
Bahá'u'lláh aclara que primero debemos unirnos. Así es, para llegar a la paz. Y que la base de la unidad está en la justicia. En la justicia. Para poder llegar a una paz, como dice, que la humanidad nunca ha conocido, ¿no? Sí, dice, el propósito de la justicia es para poder llegar a esa unidad. Y el mensaje de Bahá'u'lláh y sus enseñanzas, sus principios, todo está guiando a la humanidad, en la colectividad de la humanidad, hacia construcción de esa paz a través de la justicia, a través de de llegar, ¿no?, a esta unidad de la humanidad. Bueno, hoy aquí en radio llegamos a un espacio comercial, pero regresamos a hablar sobre la unidad en sus diferentes niveles, ¿no? He pasado mucho tiempo perdido en la oscuridad, pero soplan otros vientos. Hoy comienzo a caminar, una luz en la montaña ilumina mi camino, brotan flores de esperanza, revelando mi destino, donde brilla la luz, descansa el corazón, se juntan los caminos del amor en una sola voz, donde brilla la luz, descansa el corazón, se juntan los caminos del amor en una sola voz, donde brilla la luz, el cóndor volará, guiándonos a todos con amor hacia la libertad, hacia la libertad. Estamos de vuelta en su programa Perlas de Sabiduría. Estamos tratando un tema súper interesante, me parece. El tema de la unidad es un tema que tiene una relación tan íntima con nuestra vida privada y pública y de toda la humanidad. No es solamente un tema que sirve para una persona o para una sociedad, es para todos. Y vemos cómo Bahá'u'lláh, que su misión realmente está basado en su dispensación, mejor dicho, está hecho para crear esa unidad en la humanidad y que se está logrando, aunque nuestros ojos más ven y nuestros oídos más escuchan todo lo que es desorden y desunidad en el mundo, pero al fondo se está formando esa unidad, estamos tomando conciencia en nivel personal, en nivel de relaciones, en la familia, en la sociedad, como que está creciendo. Ha nacido desde que Bahá'u'lláh vino con esa misión
de establecer la unidad de la humanidad, que va a dar como fruto la paz mundial, y se ha empezado. ¿Te parece así, Alberto? Sí, en realidad. Se ha empezado el proceso, ¿no? De la unidad a nivel mundial, sí. Pero aclaremos para los amigos que cada vez que ha venido un mensajero ha generado un nivel de unidad. Claro. Por ejemplo, por ejemplo, Krishna lo hicieron a nivel de familia, luego de tribu, luego en la época de Abraham, de Moisés ya estábamos hablando de tribus, ¿no es cierto? En la época de Jesús estamos hablando de pequeñas ciudades, ¿no? Pequeñas ciudades-estados, sí, digamos. Luego en la época de Muhammad ya estamos hablando a nivel de naciones. Ahora con Bahá'u'lláh ya estamos hablando de una unidad, pero ya a nivel mundial. Nivel mundial. Pero yo quería decir, o me refería, esa conciencia de unidad. Puede ser, claro, eso como tú dices exactamente, es así. Se formó familias, se formó ciudades y todo. Pero yo creo que ahora ha nacido esa conciencia de unidad. De unidad mundial. De unidad mundial, pero sí, también, como antes, bueno, la familia sí era unido, pero ahora se entiende que sin eso no se puede vivir. Claro. Y porque esa unidad tiene que estar basada en la justicia, como ha dicho Bahá'u'lláh, porque ha habido unidad, por ejemplo, familiar, pero no basado en justicia de relaciones, sino basado en machismo, sumisión. Pero ahora esa unidad es una unidad en un nivel superior, en un nivel como ir purificando además. Es más exigente también. Más exigente. No es solamente como su amplitud, que es el nivel mundial, sino también la calidad, la finura, ¿se puede decir? ¿La finura? Sí, más exigente. Sí. Más exigente. En eso que yo cuando entiendo la unidad, tengo que entender de cómo basar mis relaciones en la justicia para que esa unidad sea realmente espiritual. Sí, recordemos, por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando hablaba, ama a tu prójimo como a ti mismo, estaba mencionando a nivel social, ¿no? Así es. Ya ese era el nivel. Cuando viene Muhammad, lo hace a nivel ya de nación, ¿no? Así es. Pero ahora Bahá'u'lláh hace a nivel ya mundial. Pero como dices, aclara Bahá'u'lláh que para llegar a la unidad es la justicia. Entonces, esa justicia justamente lo que pone lo todo, cambia totalmente. Como que eleva la valla, pero exacto, bastante alto. Eso quiere decir, mira, no es solamente la cantidad, entonces ahora también es la calidad de esa unidad. Por lo que es difícil trabajarlo, pero la humanidad está consciente de que debe llegar a eso, que ya ha tomado conciencia de que hay que mejorar. Cuando uno sabe qué enfermedad tiene, sabe qué medicamento usar, o al menos qué cosa no hacer para no agravar el mal, ¿no? Entonces, en ese proceso ahora estamos. Ahora, Bahá'u'lláh enseña que hay dos procesos que se llevan a cabo. Un proceso de construcción y un proceso de destrucción, porque hay un orden que se está destruyendo, que está cambiando y está dando paso a otro tipo de orden. Por ejemplo, digamos a nivel familiar. A nivel familiar nosotros podemos tener una serie de, por ejemplo, de restricciones económicas, de una serie de falencias materiales, inclusive hasta educativas. Salud, problemas educativos. Salud. Pero sin embargo, por ejemplo, los padres se dan cuenta que tienen eso y que probablemente ellos no tienen una educación muy fuerte, son personas que trabajan de una manera muy práctica, pero sin embargo se preocupan que sus hijos tengan mejor educación. Entonces, por un lado, hay un proceso en el cual ellos, esa estructura que tenían, comienza poco a poco a dar paso a otra estructura en la cual los hijos comienzan a tener mejor educación, acceso a otro tipo, por ejemplo, de trabajos, ¿no? Y con el tiempo la familia vuelca y de un estatus que tenía inicialmente ahora se convierte en otro. Entonces ahí han llevado a cabo dos procesos. Un proceso en el cual, digamos, estaban en un nivel y luego ese nivel, esa estructura cambió a otra estructura, ¿no? Una estructura que había antes, con el tiempo desaparece, pero a la vez conjuntamente se fueron construyendo una nueva estructura. No sé si me dejo entender. Sí, claro, claro. Entonces, ese proceso se está dando ahorita en el mundo, pero en todo nivel, a nivel personal, a nivel familiar, a todo nivel. Y el ser humano se desespera, porque piensa de que todo está mal. Pero lo que no se da cuenta que en medio de todo esto está surgiendo algo nuevo, ¿no? Que nos va a llevar a otro nivel, como
como personas, como familia, como sociedad, hasta en los medios laborales, ¿no? Exacto. Es por eso que también Baha'u'lláh dice que ese orden viejo se va enrollar y un nuevo se desempleará en su lugar. Uh-huh. Eso está en todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Porque tenemos todavía la mochila de los costumbres, de conceptos, de actitudes, de comportamientos, que es parte de esa destrucción. Y tenemos que ir dejando y adaptar o adquirir esos nuevos actitudes y conceptos que son constructivas, ¿no? Por ejemplo, el tema de justicia o de la unidad es algo que tenemos que... De repente entendemos la unidad, pero esas unidades están basadas, por ejemplo, en temas muy materiales, beneficios, intereses. Y eso no es lo que Baha'u'lláh ha traído, sino está hablando de construir esa unidad basándose en la justicia. Entonces tenemos que retroceder, primero establecer la justicia en todas las relaciones humanas, y a partir de ahí va a establecer la unidad, y la unidad va a dar ese fruto de la paz, ¿no? Sí, eso me hace pensar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una familia. Antiguamente, cuando una familia tenía muchas hijas mujeres, por ejemplo, era una gran desventaja, ¿no? Porque se veía así, si fueran hombres van a mantener a la familia, pero como son mujeres no pueden. Pero fíjese cómo a través de la educación, a través de la formación, se le da herramientas a la mujer. Y es más, inclusive Baha'u'lláh dice de que la enseñanza a la mujer es más importante que la del hombre, porque la mujer es la que va a educar a las siguientes generaciones. El hombre sale afuera a trabajar, pero la mujer es la que debe ser educada, porque va a educar a las siguientes generaciones, y esas generaciones van a crecer gracias a ella. Entonces, la familia, digamos, que tiene, por ejemplo, así muchas hijas mujeres, digamos, comienza a educarlas, comienzan a hacerse profesionales, y también tiene todas las posibilidades de salir adelante. ¿Qué cosa ha habido en medio de todo esto? Ha habido actos de justicia, de dar a la mujer educación, de darle oportunidades. Entonces la mujer se desarrolla y al final esa familia mejora. Ya cambió ya el hecho de que eso fuera una desventaja, y se ha convertido más bien en una fuente potencial, ¿no? Claro, porque no había justicia, entonces no podía haber unidad. Pero ahora, como tú dices, eso es tema de justicia, ¿no? De no privar a nadie de sus derechos. Entonces volvemos también al respeto de los derechos humanos, ¿no? Que cada ser humano tiene derecho de recibir educación, de desarrollar sus capacidades humanas, intelectuales, y sus capacidades espirituales para beneficiar a otros. Así es, y cuando hablamos del hecho de la educación, es una educación que Baha'u'lláh dice debe ser dado a ambos, hombre y mujer. Sí, ¿no? todo ser humano. Todos, debe ser una educación universal. Lo único nada más que él puntualiza y realza la importancia de por qué cosa a la mujer hay que darle bastante apoyo, porque ha sido relegada a través de la historia. Entonces, ese acto de justicia, imagínense todo lo que está cambiando el mundo. Así es. ¿Cuántas mujeres ya tenemos que son profesionales, mujeres que salen adelante, forman empresas, dan trabajo a los demás? ¿No? Pero todo esto empezó por un acto de justicia, ¿no? Que es dar oportunidades iguales. Muy bien. Ahora estaba pensando también en otro principio de Baha'u'lláh, que es eliminar todo tipo de prejuicio, y el otro, eliminar el extremo de riqueza y pobreza también. ¿Cómo puede llevar a la humanidad hacia esa unidad y esa paz mundial? ¿No? Porque la riqueza en la tierra abunda, en verdad, más de lo que necesitamos tenemos, hablando en términos general. Pero la distribución es tan injusta que no permite que llegamos a esa unidad y establecer la paz mundial. ¿Qué dices de eso, Alberto? Bueno, ahí es cierto, ¿no? Es un proceso que quizás yo lo veo más largo por la estructura económica actual, pero que sí, poco a poco, al menos veo que la gente que tiene mucho dinero, como por ejemplo Bill Gates, Buffett, ¿no? Millones, hay muchos artistas de cine, tienen billones, ¿no? Billones de dólares. Pero estas personas luego se han sentido de que con todo ese dinero no son nada. Así es. Y al final han comenzado a hacer obras
a favor del resto de la humanidad, ¿no? Armando, digamos, una serie de instituciones para poder compartir ese dinero que ellos tienen y ayudar a los demás. Entonces, el ser humano tiene en sí esa capacidad de ser bueno. Lo único que tiene que hacer es usarlo. O sea, no decimos en la fe Bahá'í que es malo tener dinero. No. El asunto es cómo lo usas. Claro. ¿Qué haces con él? Sí, ¿no? y los extremos. Estamos hablando de... Bahá'u'lláh Claro. habla de eliminar extremos, como que alguien no tenga ni qué comer, ni dónde dormir, y otro tenga tanto que no sabe qué hacer Claro. con eso, ¿no? El otro extremo es el de la pobreza. Sí. Y el de la pobreza también, yo recuerdo que una vez conversábamos con un amigo Bahá'í y la pregunta era, ¿por qué Dios permite que exista tanta pobreza, no? Muchas veces la gente pregunta eso, ¿no? Entonces, razonando llegamos a una respuesta, ¿no? Normalmente un padre, cuando ve que el hijo algo no lo puede hacer, el padre lo hace y le enseña cómo hacerlo. Pero cuando ve que está en su capacidad de hacerlo, más bien le dice que lo haga y lo alienta. En realidad, eliminar, por ejemplo, el extremo de pobreza en el mundo está en manos de toda la humanidad. Así es. Tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que falta es la decisión, ese compromiso moral de ver lo que eso es algo malo. Pero el ser humano tenemos tal producción de alimentos como nunca se ha producido. Sí, más de lo que necesitamos. Y el hecho de que falte comida en algunos lugares de la tierra es realmente... Es la injusticia de un grupo, ¿no? En general, ¿no? distribución. de la estructura, ¿no? La estructura Sí. hay algo que está fallando que no llega. Entonces hay que solucionar ese tipo de cosas, ¿no? Pero también nos enseña algo en lo personal, el extremo de pobreza y riqueza. Porque mayormente la riqueza va hacia el lado material y la pobreza también va hacia el lado material, Así es. ¿no? Entonces, si vemos, muchas veces nosotros, como seres humanos, nos preocupamos mucho por lo material, o a veces llegamos a despreocuparnos de lo material. Y eso no es correcto tampoco. Hay un punto medio que todos debemos tener, ¿no? Ahora Bahá'u'lláh dice, sí, tienes toda la razón. Bahá'u'lláh dice, debemos eliminar esos extremos, dice, por medios espirituales. Él no dice, por ejemplo, que vamos a quitar de un rico y le damos a un pobre, no. Él dice por medio espiritual. Entonces, eso quiere decir que solamente será a través de una educación espiritual. Como tú dijiste, no está mal tener, en la fe Bahá'í no es prohibido tener riqueza, pero uno debe tener esa conciencia que yo, que tengo tanto, debo asegurarme que también mi vecino tenga que comer, ¿no? No solamente pensar en mi comodidad y mis gustos, mis caprichos, sino también tener un poco de conciencia de compartir lo que uno tiene. No obligado, no tiene que ser voluntario por esa conciencia espiritual. Sí, cuando yo entiendo que esa conciencia espiritual tiene que ver también con muchos temas, como por ejemplo, ver cosas que ahora las vemos como normales, realmente analizarlas y vamos a encontrar que muchas de ellas son inmorales, ¿no? Que denigran al ser humano, ¿no? Y sin embargo estamos en capacidad de poder ayudar, pero no lo hacemos. Entonces, si mientras el ser humano no tenga esa capacidad espiritual de ver lo malo, ¿no? Diferenciar entre el bien y el mal, o sea, verlo eso como algo malo, ¿no? Porque tienes razón, diferenciar entre el bien y el mal, muchas veces nosotros decimos, sí, yo sé cuál es lo bueno y cuál es lo malo, pero sin embargo hay cosas que actualmente las tomamos como normales. Así es, y justificamos. Que la tomamos como bueno, pero en realidad no son buenos, es malo, ¿no? Exacto. Entonces, y hacer algo sobre eso, tomar alguna acción. Entonces, esa es la función justamente de la religión, de hacer ver al ser humano y despertar justamente esa sensibilidad para ver lo bueno y lo malo, pero más allá de lo que está establecido, ¿no? Sino y qué hacer sobre ello, ¿no? Exacto. Ahora uno ve, no hay mucho tiempo, no nos quedan pocos minutos, pero uno ve todas las enseñanzas y principios que ha traído Bahá'u'lláh, realmente son estrategias de llevarnos a esa unidad, a esa justicia y por fin lograr establecer la paz mundial. Por ejemplo, el otro principio que también es eliminar todo tipo de prejuicio. Mira, la injusticias que ha habido en la tierra, de que un grupo domina al otro, que una raza se sienta superior al otro,
que un grupo como por ejemplo machismo, ¿no? Un sexo sienta o actúa como superior al otro. Todo tipo de esos prejuicios han creado injusticias y la injusticia no ha permitido que llegamos a esa unidad. Por lo tanto, no ha habido paz, ¿no? Ha habido guerras en base de esos prejuicios, o una religión ha sentido que ha pensado que es superior que el otro y ha creado guerras. Y otro principio también de tener un gobierno mundial también lleva unidad, ¿no? Sí, quería hablar del prejuicio. En realidad el prejuicio es una fantasía humana. Así es. Porque es una imaginación de que el sentirse uno superior a otro, o que su religión es superior a la otra, o su forma de pensar sobre Dios es superior al otro, o que porque yo tengo más educación soy superior al otro. No es real. O son imaginaciones, ¿no? Exacto. Entonces, en muchas partes, Bahá'u'lláh menciona, ¿no?, que pidiéndole a Dios que nos ayude a librarnos de nuestras vanas imaginaciones. Él usa mucho eso, que muchas de esas cosas son vana imaginación. E inclusive él dice que muchas de estas imaginaciones las tomamos como verdad y nos arrodillamos ante ellas, ¿no? Y en realidad son imaginaciones. Así es, los blancos pensaron que pueden tomar a los negros como esclavos, ¿no? Jalándolos amarrándolos con cadena, llevarlos desde África a otros países como esclavos. Pero ¿quién ha dicho que el blanco es superior que el negro? ¿Dónde es eso? ¿De dónde viene? Es solamente vanas imaginaciones y no es real. No es real. ¿Por qué nosotros tenemos que ser superior que ellos? ¿De dónde viene? No tiene ningún origen espiritual esto, ¿no? Por eso tienes toda la razón, eso de mencionar lo que dice Bahá'u'lláh, son vanas imaginaciones. Y tenemos que borrarlos, tenemos que curarnos de esas enfermedades, ¿no? Ideas enfermizas que se han metido en nuestras cabezas. Por ejemplo, cuando se dice, ¿no?, mi religión o mi forma de ver a Dios es superior a la tuya. También es otra vana imaginación, ¿no? Exacto. Porque muchas veces humanizamos a Dios y le ponemos todos los defectos humanos, ¿no? Sí, cuando en realidad Dios no es así, ¿no? Dios no aparta al ser humano, sino ha enseñado a todos, ¿no? Y da vida a todos, ayuda a todos, ¿no? Nos quiere a todos, es creador de todos nosotros. Claro, entonces pensar de que yo tengo la exclusividad de un conocimiento y los otros no, es también una vana imaginación. Exacto. Y en pocos minutos que tenemos, de repente también podemos hablar de otro principio de Bahá'u'lláh, que es establecer un gobierno mundial. Eso también es un paso gigantesco, creo que, para llegar a esa unidad, ¿no?, que estamos hablando. Sí, vemos que falta mucho todavía para eso. Pero ha nacido, ¿no? La semilla, se puede decir que está ahí germinando lentamente. La humanidad, de hecho, ya, digamos, está generando ya instituciones internacionales, ¿no?, que van a llevar a eso, pero falta mucho, ¿no? Mucho falta, pero mira, que ha nacido, por ejemplo, el concepto de Naciones Unidas y muchas, porque antes salir de una frontera a otra ya totalmente estabas, por ejemplo, si tú eres criminal en una tierra, te vas al otro, ya te salvaste, pero ahora vemos que existe, por ejemplo, Policía Internacional, archivos internacionales, se está tomando forma poco a poco. Y también como es que el tema de la justicia, que también a nivel internacional está generando de que una persona, por ejemplo, que ha delinquido en un país, en otro país también sea considerado un delito, ¿no? Y que una persona pueda ser inclusive seguida internacionalmente. Hay países que todavía faltan, hay mucho trabajo todavía por hacer, hay muchas legislaciones que todavía están muy diferentes, pero por ejemplo a mí me alentó mucho saber de que anualmente hay reuniones de magistrados a nivel mundial y lo que tienen como labor es homologar las leyes mundiales con tal de lograr un marco jurídico que permita proteger a la humanidad de justamente estos delitos, ¿no? Exacto. Y es interesante que eso el mundo no lo sabe, pero sin embargo se está dando anualmente estas reuniones. Sí, están haciendo esos anhelos, ¿no? Mira, porque es la necesidad. En un mundo tan conectado, ¿no? La tecnología nos ha ayudado a conectar este mundo.
entonces tenemos que conocer o tener leyes y ¿cómo se dice? Para crear orden en nivel mundial, ya necesitamos ir más allá de mi pueblo, ya creando esas reglas, esas normas, esas leyes en nivel mundial. Y para eso necesitamos esas consultas, reuniones, conversaciones, comunicación para poder establecer eso y tener una sociedad no solamente conectado por tecnología, sino también por unirse en esas leyes. Ahora que habla justamente de tecnología, de redes sociales, por ejemplo, hay también un principio de Bahá'u'lláh que es la libre investigación de la verdad. Claro, es ¿no? otro también. Y que también eso como nos lleva, por ejemplo, a pensar de que, por ejemplo, pensamos de que Internet tiene la última noticia, la última, ¿no? Pero sin embargo, Internet, cuando uno pone algo en un buscador, le presenta todo aquello que uno quiere y eso lo graba, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno busca otra cosa, todavía le sigue presentando la anterior porque Internet se fija qué cosa es lo que a usted le agrada, de tal manera que le presente esas noticias o eso que está buscando. Entonces, y además hay personas o empresas que pagan para que siempre salgan primerito. Entonces, pensar que Internet actualmente da una información, nos hace ver el bosque amplia, no, más bien nos da una información sesgada, ¿no? Nos sesga la información y esa sesgada de información nos hace ver la realidad de una manera distorsionada, ¿no? Claro. Entonces, cómo la libre investigación de la verdad nos lleva a darnos cuenta cómo funcionan estos sistemas actualmente, redes sociales, el Internet a nivel mundial, que no nos permite ya ver el bosque, como digo, sino solamente nos hace ver un árbol, ¿no? Y perdemos el contexto dentro de todo, ¿no? Entonces, fíjense qué importante la libre investigación de la verdad que dice Bahá'u'lláh para podernos darnos cuenta de todo esto. Y cuando nosotros vemos todo sesgado, vemos la realidad diferente y no vamos a unirnos porque vamos a pelear entre nosotros. Pero cuando vemos todo el bosque podemos tomar unas decisiones mejores y eso va a ayudar también a que nos podamos unir en cuanto a información, a criterios, ¿no? Eso todavía falta, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Alberto. Gracias por todo lo que has traído para compartir. Estamos llegando al final del programa, pero realmente ese tema de unidad es como muy amplio, ¿no? Muy amplio y es misión de Bahá'u'lláh. Tenemos mucho para conversar sobre ese tema, posiblemente lo vamos a ir tocando también desde otros puntos de vista, próxima semana, próximo programa o en los próximos. De verdad que eso es un tema que tenemos que reflexionar. No solamente escucharlo como algo pasatiempo, sino es tema de reflexión. Todos nosotros tenemos que ver y cuestionarnos y autoevaluarnos si somos justos en lo que hacemos, en nuestras relaciones, en la familia, con los seres queridos, cercanos y con el entorno más lejanos. Si somos justos, estamos contribuyendo, apoyando a llegar a esa unidad y por lo tanto somos un elemento sano, saludable para poder llegar a construir esa paz mundial que todos tanto lo necesitamos. Como siempre les invito a que nos visitan en Facebook de la Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú, y para mayor información y saber sobre la fe Bahá'í están muy bienvenidos también de llamarnos a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Estamos aquí para servirlos con mucho gusto y pueden participar en nuestras actividades. Tenemos reuniones devocionales, capacitación de adultos, clases de niños y grupos prejuveniles. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta próximo programa. Gracias, Alberto, por tu compañía. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.